Muy buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a nuestras Biblias, al capítulo 5 del libro de los Efesios, y voy a leer para ustedes de los versículos 21 al 33. Dice así la palabra del Señor: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Bien, hermanos, tenemos siempre que andar en el contexto de lo que hemos venido predicando, de que todo el tema de Efesios, a partir del capítulo 4 hasta el final, nos habla de las riquezas de la gracia en las relaciones con todo el mundo. Vimos en las relaciones con la iglesia, en las relaciones en la familia, en las relaciones con la sociedad y por supuesto en las relaciones de autoridad y de sumisión, que nos enseñan dos verdades grandes. Esta porción, que va desde el versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 4, nos deja ver este orden y nos deja ver esos dos importantes asuntos que tenemos que tener en cuenta. Uno, la unidad del hogar, bajo el orden de funciones y roles establecidos por Dios. Y dos, la gloriosa realidad de la iglesia como esposa de Cristo. Y no debe haber separación entre estas dos verdades. Siempre queremos enfatizar la importancia del matrimonio en el sentido de que el Señor ha permitido que el matrimonio sea la analogía perfecta para enseñar la relación que Cristo tiene como cabeza de la iglesia con su cuerpo, que es la iglesia. Y ya hemos explicado, y hoy vamos a ampliar más, que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Y Cristo, como cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, enseña a que la iglesia debe sujetarse a la autoridad de él como cabeza. Por lo tanto, en el rol del hombre y la mujer, el hombre es un tipo y una representación de lo que es Cristo como cabeza, y la mujer debe tener la respuesta como iglesia, comportarse como iglesia en respuesta a la autoridad que ha sido establecida sobre ella. Pretender mantener la unidad en el hogar basados en principios éticos, morales o psicológicos alejados, pero no fundamentados en la gloriosa vocación que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo, es tratar de tapar el sol con nuestros dedos. El hombre no regenerado es totalmente incapaz de conducir su hogar conforme a las instrucciones que la palabra de Dios le da a través del apóstol Pablo. Y estas instrucciones que da Pablo indican que este pasaje tiene ese énfasis tan profundamente espiritual de relacionar el matrimonio entre un hombre y una mujer con la relación de Cristo con su iglesia. Tampoco el hombre y la mujer que son creyentes llevarán un hogar feliz en armonía si desconocen el misterio de Cristo expresado en la iglesia,
la cual une místicamente a todos los creyentes en un solo cuerpo y que además es la novia de Cristo por la cual Él derramó su preciosa sangre. Si observan, hermanos, cómo en la medida que vamos avanzando, el tema de la importancia de sostener el matrimonio, de luchar y pelear por la unidad del matrimonio, es porque tiene una relación directa de relación entre Cristo con su iglesia. Es por esa razón que esa unión matrimonial representa también la Trinidad. ¿En qué sentido? La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, varón y hembra los creó. Y dijo, fructificad y multiplicados. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán uno solo. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu son un solo Dios, el hombre y la mujer son una sola carne delante de Dios. Ahora, este pasaje del capítulo 5, que leímos del versículo 21 al 33, aborda las relaciones matrimoniales, enfatizando primero la sumisión mutua en el temor de Dios y el amor sacrificial en el contexto cristiano. Se instruye a las esposas a sujetarse a sus esposos como al Señor, y a los esposos se les instruye a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella. Ahora, este pasaje, como lo mencioné anteriormente, compara la relación entre esposo y esposa con la relación entre Cristo y la iglesia como un solo cuerpo. Bien, vamos al versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si observaron, en el sermón anterior también lo culminamos con el versículo 21. ¿Por qué? Porque resulta que este versículo es un versículo de transición. Me explico. En las Biblias originales no está ese título no inspirado que dice someteos los unos a los otros. Eso lo colocaron los intérpretes para darnos una orientación válida de qué trata el tema. Entonces el versículo 21 es transicional porque afecta tanto la porción anterior o el contexto anterior como el posterior. Recordemos en qué punto el versículo 21 nos lleva a explicar los efectos de cómo ser llenos del Espíritu. Y eso está claramente reflejado en los versículos del 19 al 21 que dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que esos dos versículos no podrían ser posibles si no nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, como lo dice el 21. Pero también el 21 nos da la apertura para entender todo lo que tiene que ver con el título del sermón, del matrimonio en sus relaciones y en los roles establecidos por Dios. Entonces, este versículo que es de transición, podemos decir que es el último en una serie de expresiones que implican los efectos de ser llenos del Espíritu, como lo acabamos de leer del 19 al 21, y nos indica, mis hermanos y hermanas, que sin importar el nivel social, todos los cristianos deben moldear su comportamiento social según la humildad y la bondad de Cristo. Por eso cantamos el himno, que Él es todo bondadoso, que lo cantamos utilizando también la misma pista que nos tiene el himno de Roca de la Eternidad, la bondad de Cristo. Miremoslo por un momento en el capítulo 4, versículo 32, y el capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gracias, hermanita. Bien, someteos unos a otros. Vamos a escudriñar un poco más ese precioso texto. También otras interpretaciones dicen sujetaos unos a otros, voluntariamente para obedecer y honrar al Señor
y para obedecer y honrar correctamente a las autoridades que Dios ha establecido para nosotros. Miremos por un momento Mateo capítulo 24, versículo 10. (24:10) dice lo siguiente: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué hacemos mención de ese texto? Porque la palabra de Dios nos dice aquí en Efesios que nos sometamos unos a otros, pero aquí nos está hablando de unas personas a las cuales no tenemos por qué someternos. Entonces tenemos que comenzar a entender a quién es que tenemos que someternos unos a otros. El versículo que leímos de Mateo 24 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Entonces, aquí lo que nos quiere decir es que tenemos que sujetarnos o someternos unos a otros, pero con las personas apropiadas que están designadas para cada relación, lo cual explica Pablo más adelante, desde el versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 9. Entonces, primero que todo, ¿cómo tenemos que someternos o sujetarnos unos a otros? En el temor de Dios. La sumisión a la autoridad, mis hermanos, está motivada por el amor a la majestad de Dios. Cuando tú y yo nos sujetamos a las autoridades que Dios nos ha otorgado y lo hacemos en el nombre del Señor, descansamos. Pero cuando no nos queremos sujetar a esas autoridades, estamos negando la providencia del Señor que Él las estableció. Dice la palabra de Dios que toda autoridad fue establecida por el Señor, toda autoridad. Y por eso esta autoridad y esta sujeción y este sometimiento tienen que estar limitados o regidos por la ley de Dios. Luego no nos vamos a someter a personas que no están regidas por la ley de Dios en los asuntos que afectan la ley de Dios. Ya sabemos que hay temas tan delicados hoy día, ¿cierto? Como el aborto, como la aprobación de las drogas, como la aprobación de la dosis personal, como la aprobación legal del aborto, etcétera, que contradicen completamente las leyes de Dios. Esto significa que la sumisión a otro no puede ser nunca una licencia para desobedecer los mandamientos de Dios. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermanas, una esposa cristiana está llamada por el Señor a aceptar con gratitud el cuidado y el liderazgo de su esposo como si lo hiciera para el Señor. El versículo 24 nos dice lo mismo. Dice: casadas estén sujetas. Y esta es la primera aplicación del principio de sumisión por la misma plenitud del Espíritu Santo a la autoridad que se menciona en el versículo 21. Sujetados unos a otros en el temor del Señor. Y también nos dice el versículo 22 que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, si ven, la mujer debe estar sujeta a ese único hombre, no debe estar sujeta a otros hombres. Está sujeta a su esposo porque es su cabeza. A sus propios maridos, no a todos los hombres en general, pero como al Señor, sirviendo y obedeciendo a Cristo. Ahora, como lo leímos hace un poco en Mateo, que muchos tropiezan entonces con estos conceptos, aquí podemos decir lo mismo. Hay muchos que tropiezan con estas instrucciones que da el Señor. Y sobre todo, resulta este versículo muy ofensivo para los oídos modernos o para las feministas y aún para los feministas. Este versículo les resulta ofensivo para ellas, porque algunos se oponen diciendo que este principio denigra a la mujer, sugiriendo que la mujer es inferior al hombre. Pero ahora voy a hacer una serie de preguntas retóricas. Leamos el versículo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pregunto, ¿el texto le está sugiriendo a las mujeres que son inferiores a los hombres? ¿Está diciendo eso el texto? ¿Cierto que no? ¿Les está diciendo a las mujeres que son menos capaces que el hombre?
No. ¿Les está diciendo que son menos inteligentes? Tampoco. ¿Les está diciendo que son menos valiosas? Menos. Ni nada por el estilo. Pero si lo han interpretado de esa manera, les quiero decir que está mal interpretado. Porque ahí en ninguna parte del texto está diciendo que la mujer sea ni inferior, ni menos inteligente, ni menos valiosa, absolutamente nada de eso. El texto no aborda la cuestión del valor. El texto no está abordando la cuestión de la inteligencia ni la capacidad. Lo que el texto sí está haciendo es llamar a la mujer que por muy capaz que sea, por muy inteligente que sea, por muy intelectualmente elocuente, lo que sí le manda es que asuma una posición de sumisión ante su esposo. Eso es todo. Es un rol. En otras palabras, de someterse a él tal como lo haría con el Señor. Es un mandato bíblico que trae mucha bendición. El sometimiento tiene que ver con caminar. ¿Y lo que tiene que ver el sometimiento? Con caminar con humildad, considerándonos menos importantes que los demás. Eso va en relación al versículo 21. Sirviéndonos unos a otros, muriendo a nosotros mismos diariamente y viviendo para el bien del otro. En resumen, debemos amarnos unos a otros en Cristo. Lo que el versículo 21 quiere decir de que nos sujetemos unos a otros en el temor de Dios es que yo debo mirar a mi hermano en la fe como alguien superior a mí. Que si él tiene un problema, yo tengo otro, le ayude a resolver el de él antes que el mío. Eso es morir a nosotros mismos diariamente, es lo que el Señor nos invita a hacer, a morir a nosotros mismos por el bien de la otra persona. Mire, aquí no está hablando de un sometimiento de que tiene que cumplir las órdenes y las instrucciones al centímetro. No, no está hablando de un rol y del carácter y de la actitud del cristiano, ya sea varón o sea mujer. Tenemos que desarrollar ese carácter de caminar con humildad, considerando menos importantes que los demás. Yo les he compartido a unas hermanas de la iglesia juntamente con mi esposa y me han comprendido, porque a veces muchos hermanos a uno lo incitan, ¿no? a ser más público. Y yo digo, yo miro eso con mucho temor y temblor. La verdad, poco me gusta ser un personaje público, porque los personajes públicos se exponen a tantas cosas. Pero bueno, si uno va agarrado de la mano del Señor en humildad y siempre con las rodillas en el piso y con el corazón arrodillado, entonces ya uno puede expandir un poco más. Este versículo 22 continúa la idea de Pablo y comienza a aplicar el principio general de la sumisión mutua, pero aquí en el versículo 22 ya vemos que la sumisión mutua estaba aplicándola directamente a la relación del matrimonio, como en los textos anteriores lo explicó con relación a la iglesia. Las esposas deben someterse a los esposos y los esposos deben amar a sus esposas. Los hijos deben obedecer a sus padres, los siervos deben obedecer a sus amos, etc. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6. Y siempre hemos colocado como el ejemplo más sublime la bendita Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Y Cristo qué dijo? No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y el Padre y yo les enviaremos el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿entonces Cristo es inferior al Padre porque se sometió a la autoridad del Padre? ¿Cierto que no? Él es Dios. ¿El Espíritu Santo es menos que el Hijo y el Padre porque fue enviado por el Padre y por el Hijo? Tampoco. ¿Sí se dan cuenta? Estamos hablando de Dios. Y Cristo no tuvo ningún inconveniente en sujetarse a la autoridad de su Padre. Y el Espíritu Santo no tuvo ningún inconveniente en venir y glorificar a Cristo. Eso no lo hace inferior. Y también colocábamos una ilustración aquí entre nosotros. ¿Acaso porque yo tengo autoridad sobre mi esposa y mis hijos, soy más importante que ellos? No creo, ¿no? ¿O es que sus hijos son menos valiosos o menos importantes que los padres porque están en autoridad? ¿Cierto que no? Los hijos son muy importantes. Tienen el mismo valor. No son menos, pero están sujetos a autoridades que Dios ha establecido para ellos. Entonces Dios estableció que los padres, el papá y la mamá, son autoridad sobre los hijos. Pero estableció que el hombre es cabeza de la mujer y los dos, como la mujer como ayuda idónea,
son autoridad sobre los hijos. Ese es el orden que Dios estableció. No porque nadie sea más importante que el otro, no. Es porque es un orden para que funcionen las cosas desde la perspectiva trinitaria. Dios estableció un orden para todo. Pero ¿cómo? ¿Cómo se va a sujetar esta mujer? Como al Señor. Como al Señor. ¿Y por qué? El versículo 23 te da la respuesta. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Y qué significa ser cabeza, hermanos? Cabeza significa autoridad. Y traigo a cotación algunos puntos que hemos mencionado en otros sermones o a nivel personal. Cuando uno dice, hay mujeres que trabajan en empresas, que tienen jefes varones, y uno nunca ve que una mujer que está bajo la autoridad de un gerente vaya y grite al gerente como la esposa lo hace con el esposo. ¿Sí ven? ¿Y por qué es así? Si es que el hombre es cabeza y es autoridad, ¿por qué se trata la autoridad de esa manera? Por eso al final dice, y la mujer respete a su marido. El respeto tiene que ver con eso, con reconocer que él es cabeza. Ahora, eso no quiere decir, por favor, quiero aclarar, eso no quiere decir que la mujer no nos pueda hacer sugerencias, no nos pueda dar consejos, puede tener una visión sobre un problema más sabio. Eso no quiere decir que ella no pueda opinar sobre nosotros y aún corregirnos. Claro, porque es ayuda idónea. O sea, que puede ver nuestros errores, nuestros defectos y puede decir, mira, amor, estás fallando en esto, en esto, en esto. Necesito que tomes liderazgo sobre esto. Estás siendo muy descuidado en esto. Eso es válido. ¿Se dan cuenta cómo es la relación? No es que la autoridad, es que porque yo soy la autoridad, usted tiene que hacer todo lo que yo quiera. No, no es así. La autoridad del hombre sobre la mujer está basada en el amor. En el amor. Ya lo vamos a ver más adelante. Cabeza es igual a autoridad. Por eso, mis hermanas en Cristo, Dios les está llamando a someterse a sus esposos de la misma manera que se deben someter a Cristo. ¿Acaso no es esto lo que nos dice el versículo 24? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este es un llamado bastante elevado, hermanas. Este no es cualquier llamado. Estamos hablando desde que el esposo representa la autoridad de Cristo en su vida. Entonces, si usted agrada al Señor y se sujeta a su esposo, ese es un llamamiento altísimo. Obviamente contradictorio a toda la cultura moderna. Pero es un llamado elevado de verdad. Y si notan que hay una falta de excepciones, es decir, no le está diciendo que se sujete a su esposo como a Cristo en todo. En todo, ¿sí observan? Pregunto, recordemos el mandamiento de Éxodo. ¿Acaso el mandamiento de Éxodo dice honra a padre y madre? ¿Con excepciones? No. El mandamiento no dice, hijos, honren a su papá, al que sea buena persona, al que las trate bien, al que provea bien. No, dice, honra a padre y madre, punto. Sin ningún tipo de excepciones. ¿Por qué lo decimos? Y aquí va el punto también de aplicación. Porque hay muchos que fueron traídos a este mundo y sus padres no los quisieron reconocer. Y comienzan a aborrecer a su padre. El punto es que si su padre fue un irresponsable, lo importante que usted tiene que establecer es que fue el hombre que Dios usó para que usted naciera. Para que usted estuviera en este mundo entre los vivos. Y si está en la iglesia, con mayor veras. Aún Dios permitió esa causa secundaria pecaminosa y encaminó su vida para ser un siervo de Dios, para ser un hijo suyo. ¿Se dan cuenta? Honra a padre y madre, punto. No hay más. Aquí pasa lo mismo. Mujeres casadas estén sujetas a sus esposos en todo. Para ampliar un poco más este concepto, quiero que vayamos por un momento a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, donde el apóstol simplemente llama a la mujer a someterse. Y aquí muy sabiamente el apóstol Pedro aborda el problema de un esposo testarudo. Dice así la palabra del Señor. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos
para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Qué precioso versículo, ¿no? La mujer puede ganar a su esposo obrando como cristiana si su esposo no es creyente. Pero se sujeta como a Cristo. Y muchos esposos han llegado a ser llamados a salvación por el testimonio puro y casto y las conductas castas y conductas respetuosas de sus esposas. No estamos diciendo aquí que no puedan haber algunas excepciones. Sabemos muy bien que hay algunas causas de divorcio como el adulterio, mas no es obligatorio, porque hay la opción de perdonar. O puede haber una separación temporal si es que hay una violencia física que atenta contra la integridad de la esposa y de los hijos. Puede haber una separación temporal mientras el hombre reflexiona. Pueden haber casos muy especiales, pero sabemos muy bien que cuando tenemos un claro concepto de que mi vida matrimonial debe reflejar el amor de Cristo por la iglesia, eso es un compromiso indisoluble, hermanos, porque es benditamente espiritual y hace una analogía perfecta del amor de Cristo por su iglesia. Pero podemos encontrar algunas excusas en algunas esposas, sí. Algunas dicen, ay, pastor, pero es que mi esposo no es tierno, es tosco, es brusco, es grosero. O sea, no, él no me golpea, no me maltrata, pero es que su forma de ser es tan tosca y tan grosero. Dice palabras vulgares y yo por eso no puedo sujetarme a ese hombre. Él dice ser creyente, pero ni siquiera nos dirige en los devocionales. No nos aporta, no nos da luz en la interpretación de la palabra, no nos guía con respecto a la palabra del Señor. Me cuesta mucho trabajo sujetarme a un hombre así. Quiero decirle, hermana, que si esa es la actitud hacia su esposo, no está obedeciendo la voluntad de Cristo para su matrimonio. La manera de ganarlo, si es la voluntad de Dios que lo sea, será mediante tu obediencia y no mediante tu rebeldía. ¿No dicen amén las esposas a esto, no? Bueno. Las esposas nos ganan a nosotros, no mediante la rebeldía. Pero ahora bien, viene la parte importante, porque las mujeres dicen, bueno, sí, ¿los hombres qué? Ahora que el apóstol a partir del versículo 21 muestra la atención hacia los esposos. Entonces leemos, maridos, amad. Ese es un imperativo, hombres, es un imperativo. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Sí? En esa unidad, somos miembros del cuerpo de Cristo, de la carne, de los huesos y de los miembros del cuerpo de Cristo. Amad. Observe que el énfasis del pasaje que va dirigido a nosotros los hombres no es la autoridad del esposo para gobernar, no está hablando de eso. ¿De qué está hablando? De su responsabilidad de amar. Observemos nuevamente, maridos, amen a sus esposas, guíen a sus esposas. Aquí está hablando del liderazgo del esposo que está implícito. No lo tiene que mencionar más porque está implícito en el texto anterior, en el mandato que le da a la esposa de someterse, y también lo está cuando Pablo dice que el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea que ya el liderazgo del hombre está implícito en los textos anteriores. Pero aquí a partir del 25, donde da un imperativo de amar a nuestras mujeres, no está hablando en ese momento del gobierno porque ya estaba implícito en los textos anteriores. De hecho, el esposo debe liderar, pero debe liderar en cuanto a 2 puntos. Proveer las necesidades básicas de su esposa, alimento, ropa y techo.
Debe proteger a su esposa de cualquier peligro. Debe asegurarse de que sea nutrida emocional y espiritualmente. Ese es el verdadero liderazgo, caballeros. Debe asegurarse de que la familia sea instruida en el Señor. Él, el esposo, en efecto debe liderar porque el esposo es cabeza, pero esto implica que él es el responsable de su familia ante Dios. O cuando hay un problema en una empresa, ¿quién es el responsable? ¿No es el gerente y el representante legal de la empresa el que debe responder? ¿Cierto? Cuando un país está gobernado, ¿quién es el responsable de todo lo que sucede en el país? El presidente. Así los hombres somos los responsables delante de Dios por el buen funcionamiento de nuestras familias en cuanto a los designios de Dios. Por esa razón, esto implica que Él es el responsable de la familia ante Dios y también está implícito que esto debe ejecutarse en todo momento. Por eso el apóstol ordena específicamente a los hombres: maridos, amen a sus esposas. ¿Y cómo veremos todo esto? Pues de nuevo Pablo nos señala a Cristo y a su relación con la iglesia como modelo. Observemos que así como la esposa debe entregarse por el esposo en su misión, también el esposo debe entregarse a la esposa por amor para guiarla. O sea, la entrega es mutua. Una es de sumisión y otra es de entrega por amor. No es simplemente decirle: mi amorcito, yo sería capaz de recibir una bala por ti. Bueno, ojalá lo pudiera hacer si se llegara a presentar algún día. No. Aquí se trata más de morir cada día por tu esposa. Se trata de morir a ti mismo, dejando de lado tus propios deseos, tus propias ambiciones, tus propios intereses por el bien de tu esposa. Entonces el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora preguntamos: ¿dirigió Cristo a la iglesia? Por supuesto. Otra pregunta retórica: ¿fue Cristo el responsable de su salud, de la salud de la iglesia? Sin duda. ¿Es Cristo la cabeza de la iglesia? Sí. Pero, ¿cómo dirigió? ¿Cómo Cristo dirigió la iglesia? Él la amó, se entregó y murió por la iglesia. Pero también el Señor se vistió de siervo y lavó los pies a su iglesia. ¿Se dan cuenta, hombres, la responsabilidad que tenemos? No solamente es que porque seamos las cabezas, entonces no podamos lavar los pies de la iglesia o lavar los pies de nuestras esposas cuando necesitamos cuidarlas, protegerlas, ¿ah? Y alimentarlas emocional y espiritualmente. Así es como el esposo debe dirigir a la esposa. Y la pregunta es, hermanas, ¿qué mujer no estaría feliz de someterse a un hombre así? ¿O no? ¿Cierto que sería lo ideal? Bueno. Por eso las jovencitas y los jovencitos desde ya tienen que estarle orando al Señor porque les conceda un hombre con estas características. Y como padres tenemos que orar para que Dios le provea a nuestras hijas hombres temerosos de Dios, hombres que tengan ese carácter de Cristo y que amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, pero también tenemos que suplicar a nuestros jóvenes que el Señor les conceda mujeres que sean ayudas idóneas y que se puedan someter voluntariamente a sus esposos como a Cristo. Y el resto de los textos sigue hablando acerca de cómo el hombre debe comportarse y amar a su esposa como a sí mismo, o sea, como a su mismo cuerpo. Estar atento, estar compasivo con las necesidades y con los sentimientos de su propio cuerpo, pero reflejados también en las necesidades y sentimientos de su esposa, porque ella es parte de él, hueso de sus huesos, carne de su carne, sangre de su sangre. Es así, y unidos por el Espíritu del Señor. Una unidad indisoluble. Y como ella es parte de su cuerpo, entonces él tiene que sustentarla, cuidarla y protegerla. Y además, mutuamente, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, los creyentes estamos unidos a Cristo por un vínculo vivo por su Espíritu. Miren lo que dice 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y por eso podemos decir que el Espíritu de Cristo atestigua a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Pero también habla de una carne. El marido y la mujer están unidos a Dios en una unión permanente. Miren lo que dice Mateo 19 del 5 al 6. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por eso, si en el mundo ocurre eso, puede ocurrir porque hay muchos matrimonios en el mundo que por supuesto no fueron juntados por Dios, sino por las voluntades de cada uno. Pero en un matrimonio cristiano, no solamente fue la decisión de dos personas, sino que fue sellada con el pacto de Cristo, con el sello del Espíritu Santo. Luego ese matrimonio tiene que ser indisoluble, porque cordón de tres dobleces es muy difícil, diríamos que casi que imposible de romper. Esposo, esposa con Cristo. Cordón de tres dobleces. Muy bien. Pero también Pablo cita a Génesis 2:24, hablando acerca de Adán y de su mujer. Pero observen esto, hermanos, sorprendentemente Pablo, hablando de Adán y Eva, lo aplica a Cristo y a la iglesia como un grande misterio. Miren el versículo 32. Grande es este misterio, el misterio de que el hombre y la mujer son una sola carne. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquellos hermanos que dicen ser creyentes, pero que no tienen necesidad de congregarse, no. Que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Podrá vivir un cuerpo sin cabeza? ¿Cierto que no? No puede. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, con defectos, con manchas, con arrugas. El Señor está tratando a su iglesia y la va a llevar a un nivel de que no tenga ni manchas ni arrugas. Y no estoy hablando de arrugas físicas, ni de manchas físicas. Espirituales, hermanos. Espirituales. Y entonces Pablo sorprendentemente en el versículo 32 dice que él entiende el misterio de la unión de Adán y Eva, de un hombre con una mujer en matrimonio, pero lo aplica a Cristo y a su iglesia. Y por supuesto en muchos textos se habla de la novia de Cristo y las bodas del Cordero. Hermanos, Adán fue un tipo de Cristo. Eso lo sabemos por Romanos 5:14, que dice que Adán era figura del que habría de venir. Entonces era un tipo de Cristo. Pero como Adán falló en su misión, por eso Cristo, que es el segundo Adán, vino a cumplir la misión más difícil todavía de levantar un pueblo para sí de una raza caída, envuelta en pecado y maldad. Y el matrimonio es una imagen de la unión del creyente con Cristo, grande misterio. Ojo a esto, no solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer hace una analogía perfecta de Cristo con la iglesia, sino que al mirar la unión de Cristo con la iglesia, pero miramos la iglesia como miembros individuales, entonces mi relación de Cristo conmigo o la relación tuya, mujer, con Cristo, representa también un matrimonio espiritual. Por eso decimos que la iglesia tiene que llamar a Cristo. Cristo es el esposo de la iglesia, que es su esposa. Por eso en Cantares vemos cómo se habla de la esposa, estaba ataviada para su marido. Ahí en Cantares, los Cantares, sí, hay una analogía entre el matrimonio y el hecho matrimonial con la iglesia. La iglesia tiene que estar ataviada para su marido, para las bodas del Cordero que es Cristo, así como la novia lo está para el esposo con el cual va a contraer nupcias. Pero en el versículo 33 leemos, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Esa parte, ¿qué significa? Que cada persona debe hacer una aplicación particular de la palabra de Dios a su propio caso. Solamente ustedes pueden saber cómo funciona su relación de esposo y esposa en la intimidad de su hogar. Y si el sermón de hoy les ha dado expectativas de corregir algunas cosas, solamente ustedes saben en qué tienen que aplicar la palabra aprendida, cada uno bajo su propio caso, porque cada matrimonio
tiene sus propias problemáticas, tiene sus propios conflictos, tiene sus fortalezas, pero también tiene sus propias debilidades. Y lo que queremos animar con este sermón es a que si los dos están sujetos a Cristo, se pueden resolver las cosas de una manera cristiana, espiritual, y una manera hermosa establecida por el mismo Dios. Y luego dice la palabra respeto. Las mujeres han de mostrar respeto y honor a sus maridos como a su cabeza. Porque igual, cuando una mujer no tiene cabeza, puede perder el control. Una mujer necesita tener cabeza, así como la iglesia necesita la cabeza que es Cristo. Y los varones tenemos una necesidad de tener la cabeza que es Cristo. Ustedes han visto esa ilustración tan bonita que hay un paraguas grande, donde está Cristo cubriendo al varón. El varón tiene un paraguas también más pequeño cubriendo a su esposa y otro paraguas más pequeño que están todos bajo el paraguas más grande protegiendo a los hijos. O sea, todo es en una unidad. Todo parte de estar sujetos y sometidos al temor a Dios. Y culminamos con esto, mis hermanos. El matrimonio existe para mostrar la gloria de Cristo. Ahora que hace unos días dimos el curso de matrimonio a una parejita, les hacíamos ver eso, ¿no? Que a veces creemos que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, y sí, hasta cierto punto es verdad. Pero el propósito del matrimonio, el principal propósito del matrimonio, es la gloria de Cristo. Es glorificar a Dios. Es ser imagen de Dios. No es un contrato social formado cuando y como nos plazca, ¿no? No es simplemente una conveniencia para satisfacer nuestros deseos. Es una vitrina divina de la hermosa relación entre Cristo y la iglesia. Los maridos y las mujeres tienen un alto llamamiento y tienen que comprometerse a servirse mutuamente como Dios ordena en su palabra, ya sea que tu matrimonio sea dulce o amargo, porque no hay excepción, ¿sí ve? Mujer cristiana, y me dirijo ahora más a ustedes porque yo sé que en un sentido general las mujeres son más dadas a buscar la protección de Dios. A veces desarrollan una mayor sensibilidad hacia las cosas del Señor. Inclusive, mayor sensibilidad hacia un mundo espiritual, y también por eso es que son a veces engañadas en caer en mundos espirituales no adecuados, por su misma sensibilidad. Pero entendemos, y conozco por varios años de experiencia y testimonios que me ha tocado en consejerías a los varones, hacerles ver que el hombre por naturaleza es tosco, es duro para expresar sus emociones. Por eso el Señor le dice al hombre, ame a su mujer. Si es que no le dice, mujer, ame a su marido, casi que lo da por hecho, que las mujeres aman con mayor facilidad y expresan su amor con mayor facilidad. Pero en cambio la mujer le dice, y tú respeta a tu esposo. Entonces, hermanita o hermano, no sé cómo esté tu matrimonio en estos momentos, si es una experiencia dulce o amarga. Lo importante es que veas que en Cristo tienes toda la esperanza de reestructurar tu matrimonio y de que tu matrimonio sea un buen testimonio para glorificar a Cristo. No es para satisfacerme a mí, no es para satisfacer los caprichos de mi esposa. Las mujeres deben de cumplir con el rol que les fue establecido, y su rol principal es el hogar. Su rol principal está en su esposo y en sus hijos, en sus quehaceres domésticos. Es su rol principal. No quiere decir con eso que no puedan tener un rol profesional. Lo pueden tener, siempre y cuando ese rol profesional no sacrifique su rol de esposa y de madre. Porque por eso es que la sociedad está como está. Porque la mayoría de nuestros hijos hoy en día han crecido sin papá y sin mamá. Tienen papá y mamá, pero nunca los ven. Nunca los ven. Están a la merced de lo que les quieran instruir personas no adecuadas. Ahora se están utilizando también los colegios y los preescolares y los jardines infantiles para llenarle a nuestros hijos la cabeza de una mundanalidad que uno dice, ¿a qué hora se nos escapó esto de las manos? Y ahora no solamente se complacen con eso, sino que hay leyes en el gobierno que las aprueban, que nos quieren quitar la soberana autoridad sobre nuestros hijos. Ahora dicen que es que los hijos le pertenecen al Estado. Eso dijo el ministro de Educación hace un tiempo. Ahora eso no es nuevo, eso lo dijo Platón hace 3000 años.
que los padres eran unos incapaces, que éramos unos ineptos, unos retrógrados. ¿Y qué es lo que están diciendo los hijos nuestros en el día de hoy? Esa generación de jóvenes, ¿dos se expresan de nosotros así ante sus amigos? Ah, es que mis papás son dinosauricos, son unos tradicionalistas ahí, son anticuados. La palabra del Señor no es ni antigua ni nueva, simplemente es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. La palabra del Señor es un presente continuo, un presente eterno, y es la cultura la que tiene que ajustarse a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a la cultura. Ese es el orden espiritual y eso es lo que el Señor hoy nos ha regalado a través de su palabra para que su matrimonio, si está en una etapa de amargura, pase a una etapa de dulzura y si está en una etapa de dulzura, manténgase ahí. Amén, hermanos. Oremos. Padre Celestial, qué bueno eres tú, bendito Dios, por tanta misericordia para con nosotros, tan bondadoso, tan benigno, tan misericordioso, tan longánimamente paciente para con nosotros, que nos permite nuevamente revisar lo que es la verdadera dimensión del matrimonio con respecto a Cristo y a la iglesia. Ah, Señor, con cuánta facilidad olvidamos estos preciosos preceptos y estos hermosos principios que pueden hacer de nuestras familias hogares sólidos, más espirituales. No estamos diciendo, Señor, que sean hogares perfectos. No, no hay. Mientras estemos en este cuerpo, en esta naturaleza pecaminosa, tendremos la tendencia a tener tropiezos y debilidades y flaquezas y fracasos. Pero asidos de ti, Señor, de tu mano, unidos a ti en esa unión mística espiritual tan preciosa, podemos, Señor, tener hogares que sean más dulces que amargos. Porque separados de ti, nada podemos hacer. Y yo quiero, Señor, suplicarte en este momento que seas tú, glorioso Señor, en Cristo Jesús, otorgándole a los esposos y esposas y a los hijos un corazón conforme al amor que tú tienes por la iglesia. Que los hijos sean reverentes, respetuosos, que los amos se sujeten que los esclavos se sujeten a sus amos, que en nuestro lenguaje actual sería que los trabajadores se tienen que sujetar a sus jefes, siempre y cuando los jefes no los induzcan a ir en contra de tu palabra. Lo mismo aplica para los esposos. No pueden inducir, por ser cabezas, a sus esposas a ir en contra de los principios bíblicos. Allí la esposa tiene derecho a no obedecer a su esposo cuando la intención es apartarla de ti, Señor. Y también la influencia de la esposa sobre el esposo pueden hacer que se acerquen o se alejen de ti por su testimonio, por su vida casta y por su vida respetuosa delante de su esposo. Oh Señor, cuánto hemos aprendido el día de hoy. Que sea tu Espíritu sellando esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones para ser hacedores y practicantes de ella. Y que todo esto sea para la honra y gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, y quien por su misma sangre se ha roto el velo del templo y nos permite tener acceso al trono de la gracia y obtener allí el oportuno socorro para nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que la gracia, la misericordia y el favor de Dios les sigan acompañando hoy y siempre. Bendiciones. Bueno, les recuerdo que hoy reanudamos nuestra clase de canónica, mis amados hermanos. Bueno, damos también gracias al Señor por nuestra visitante nueva. ¿Me recuerdas tu nombre? Leo, les presento a Leito. Ella vino, yo diría que por providencia del Señor. Una amiga la invitó a una iglesia que quedaba en Castilla, cerca de la iglesia del Padre Chucho, y ella se entró a esta iglesia. Parece ser que su amiga se congrega en otra, y entonces yo le decía a Leito, bueno, el Señor te ha permitido estar hoy con nosotros, ya evaluarás contigo misma o con tu amiga si fuiste edificada y si te gustaría ser siendo edificada. De todas formas, Leito, bienvenida a nuestra pequeña congregación. Dios te bendiga. Saludamos aquí a mí, está el hermano Robinson, está Angie Catalina. Bueno,
Y damos gracias al Señor también por los hermanos que no vinieron hoy y por los que están enfermitos. Bueno, un abrazo fraternal. Bye, bye, hermanitos. Chao, Angie, Dios te bendiga.